Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Víctor Dului. Doctor, en el bloque anterior habló de la prisión preventiva y uno tiene la ligera sospecha de que aquí hay mucha gente que se ha enterado que existe la prisión preventiva después que determinados sujetos y actores sociales en el ámbito político y económico han sido detenidos por las autoridades y le han dictado medidas de coerción consistentes en privación de libertad. Pero no es de ahora, la prisión preventiva existe y las cárceles están llenas, no es de Popi, es de guaguaguá. Pero nadie se preocupaba por eso, doctor. Cierto. ¿Qué lectura le damos a esta parte? Cierto, no, de manera definitiva es así. La prisión preventiva siempre ha existido, inclusive con más aplicación que hoy día. Lo que pasa es que cuya aplicación recae sobre la parte más vulnerable, más pobre de la población. Y obviamente eso lo pueden identificar a quien esa prisión preventiva les ha tocado la puerta o los abogados que de alguna manera están en contacto día a día con la misma. Cuando ha tocado ahora, digamos, de un tiempo para acá, pues nos hemos dado cuenta en verdad que la garantía, que los derechos fundamentales son necesarios, que sí valen y que el abuso cometido contra uno solo es una amenaza para todos. Pero ahora es que no, es siempre que lo tenemos que tener presente. Porque ¿qué es lo que pasa? Y los amigos televidentes obviamente tienen una visión mucho más clara en ese sentido. Que la prisión preventiva, si bien es cierto que en nuestro texto constitucional y legal se establece como una excepción, no como regla, no es menos cierto que dependiendo a veces los tiempos y la coyuntura, se puede hacer énfasis en ella y se aplica casi como regla, pero eso en un momento. Entonces, ¿quiénes pierden? Bueno, en principio los ciudadanos, porque se les violan estos derechos fundamentales. Ahora, nosotros, sin ver una violación, también perdemos, porque somos parte del Estado y ese Estado tiene que mantener a esa persona que envía a prisión preventiva, cuidarlo, brindarle lo necesario para que se pueda mantener sano. Entonces perdemos todo. Ahora, ¿cuál es la realidad de esto? Que el Estado no tiene los mecanismos y las herramientas necesarias para poder vigilar, supervisar estas garantías que se le puede dar a una persona cuando se le está conociendo un proceso en justicia. Entonces, como tiene estas debilidades, es mejor Najayo o La Victoria. No estar en la calle sujeto a los requisitos que se le pueda poner para ser juzgado y si es culpable, condenado. Mire, una de las mejores jurisprudencias aquí, sin ánimo, que no me gusta mencionar casos de manera particular, es el caso de Odebrecht. Como marco de referencia, les juro que no en cuanto al fondo. A esas personas fueron beneficiados con una garantía económica. ¿Cuál se sustrajo del proceso? ¿Ninguno? Prácticamente ninguno. Y de acuerdo a las estadísticas que están aquí en el Distrito Nacional y a nivel nacional en el país, usted puede contar las personas que se sustraen de un proceso. O sea, la naturaleza y la esencia de poner en libertad a la persona que está siendo juzgado es válida, como lo establece la Constitución. Lo que pasa es que cuando el Estado es débil para esta supervisión, pues rehúye a ella y entonces va porque es más fácil pedir la prisión preventiva. Ahora, ojo, esto no es un dado que le corresponde solamente al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es una parte en el proceso. También los jueces, el Poder Judicial tiene que jugar su rol. Claro está, que si lo juega, se hace un aliado, porque estamos equivocados. Muchas veces el Poder Judicial o el Ministerio Público
quiere ir a los sectores de la población en busca de apoyo. Apóyennos en tal o cual decisión que tomamos. Y eso es incorrecto. No debe de buscar apoyo. El mejor apoyo de un poder judicial y de un ministerio público son sus actuaciones, sus decisiones. Entonces, cuando la población ve esto, sin que ellos lo llamen, pues los apoya. Y yo creo que en ese contexto que se debe de ir actuando y haciendo conciencia. Doctor Durbin, desde que iniciamos la conversación con usted, hemos hablado de justicia en todos los ámbitos, de evaluar este año que está transcurriendo en materia de justicia, cómo usted lo evaluaría y cómo jugaría con ese híbrido de justicia judicial online, semipresencial, y esa justicia presencial. Recuérdese que después de la pandemia y mucho antes de la pandemia, la Suprema Corte de Justicia, pues se habían, algunos de los juicios se hicieron de manera vía Facebook, me refiero vía una plataforma electrónica, y hubo quejas de abogados en torno a eso, que tenía ciertas debilidades. Se pudiera conjugar esas dos modalidades, tanto la online como la presencial, para ciertos juicios. Mire, en honor a la verdad, yo estoy en la obligación de tratar de seguir siendo coherente. Cuando entró en vigencia esta implementación que llevó a cabo el Poder Judicial de la virtualización respecto de gran parte de los procesos, en principio no nos opusimos de manera en particular, porque había una situación sanitaria que de alguna manera requería pues tomar algunas medidas y que no sabíamos cuál iba a ser el desenlace del mismo. Sin embargo, nosotros en varias ocasiones le advertimos al Consejo del Poder Judicial, que es que tomó la resolución, tomó la medida de la implementación, esa resolución 007, que era ilegal. Impugnábamos eso, que era ilegal, porque implementar una virtualización para un sistema de justicia se hace menester obligatoriamente ser sancionado y aprobado por el Congreso Nacional, no por el Consejo, que constitucionalmente tiene una potestad puramente en el orden administrativo. Pues el tiempo nos dio la razón, y el día pasado por el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dichas resoluciones, y para no afectar los juzgados, pues le dijo: en un tiempo entra en vigencia y vamos a salvar la parte que ustedes han juzgado. Bien, ahora yo estoy de acuerdo parcialmente con la implementación en muchísimas materias, con excepción de la materia penal, que es una parte presencial. Sí creo que se podría implementar en aquellos trámites administrativos en lo penal, notificaciones, envíos de sentencias y demás. Pero en la parte de juzgamiento, obviamente, debe ser, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, debe ser personal. En la demás materia estamos de acuerdo que pues se pueda profundizar más. Pero claro, fue ahora que entonces, como le dijimos al Poder Judicial, fue donde los vecinos al Congreso, y entonces votó la normativa, que no había necesidad de ello, porque es muy bueno. Ustedes hablaban ahorita de la prisión preventiva, pero nadie habló de la virtualidad, porque no le llegó un caso para ser juzgado virtualmente. Si le llega un caso, inmediatamente se da cuenta que la virtualidad primero debió de estar fundamentado en un principio esencial, que es el principio de legalidad, y en segundo lugar aplicable solamente donde le he hecho referencia, y en las otras materias de manera un poco parcial. Esa es la realidad que vemos en cuanto a esa virtualidad. Pero yo creo que, sin quitarle razón a los que se oponían en principio, había que estar en la dirección del sistema en ese momento. ¿Paralizábamos el sistema judicial o buscábamos una forma que están utilizando países del mundo sin necesidad de pandemia para salvar la situación? Yo creo que también eso había que tomarlo en cuenta, doctor, que estaba en una situación excepcional, que el camino era o cerrar el sistema judicial o innovar
aún con esas debilidades. Claro, de acuerdo totalmente. Por eso le dijimos que en principio no nos opusimos, porque había una situación sanitaria que ameritaba de medidas reales y no sabíamos además cuál iba a ser el desenlace de esa pandemia a nivel mundial. Ahora, después que se estabilizó un poco la situación, ya entonces entrábamos en una violación de derechos fundamentales. Y aquellos que fueron sancionados bajo esta violación de este principio, lo sienten. Entonces, a todo el que le tocó la puerta, lo siente. Se estabilizó un poco, se juzgó con ese procedimiento, está bien. Y lo que se hizo ahora entiendo que está bien porque fue aprobado por el Congreso Nacional. Ahora, el tema sería ahora si somos capaces como sectores de que funcione el sistema bajo esa modalidad donde se puede implementar. Porque es otra cosa. Aquí se sanciona una ley, creemos que la ley... Pero también está la opcionalidad, esta opción. Sí. Claro que sí. Cierto. De manera opcional, si no está de acuerdo, pues claro, no se conoce. Así que yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes que pudiera dar resultado en la implementación de esta norma. Yo sé que Giovanni Almonte quería sacarlo de la justicia, pero estamos, porque creo que es importante el tema. Hay un tema que a partir del 2010 se instituyó en nuestra Constitución, pero que muchos ciudadanos nos enteramos de que existía a partir del 2017, cuando explota el escándalo Odebrecht. Nos dimos cuenta que hay un principio constitucional que habla de la inversión de la prueba. Doctor, tradúzcale en lenguaje llano y sencillo a la audiencia en qué consiste el principio de inversión de la prueba, sobre todo en materia de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Bueno, ese es un tema que es de vital importancia, no solo a la luz de la legislación dominicana, sino para la región y el mundo. Fíjese que hoy día ya los Estados Unidos, mediante una normativa, es capaz de poder tomar sanciones hacia países, y todo tiene su estirpe, una normativa de ellos que se aplica de manera interna. Entonces, ¿qué implica ello? Implica, en primer lugar, que los casos que se han estado dando en los últimos tiempos no son los casos que clásicamente se conocían en el país. No son necesariamente el homicidio, el asesinato, aunque se conocen con normalidad, pero no son los casos que tienen más publicidad y que la población está más atento a ellos, como excepción. Ahora, en el ámbito de la función pública, sí, la corrupción han sido los casos que han tenido mayor vigencia. Y esto implica, obviamente, entonces, abordar desde esa perspectiva lo que usted ha llamado como inversión de esta prueba. Mire, en principio, la presunción de inocencia es un principio esencial, fundamental, constitucional a nivel universal, pero que nosotros muchas veces en las legislaciones no le hacemos caso. Y cuando nos toca la puerta de la justicia, ahí sí, que es lo mismo, el mismo ejemplo que usted hacía referencia ahorita. Entonces, en ese contexto, la inversión de la prueba exactamente no es que se invierte y que tiene que ser el imputado o el investigado quien debe probar. El Ministerio Público sigue con el fardo de la prueba. Lo que pasa es que hay otros requisitos y hay otro esquema que sustentan los tipos penales. Por ejemplo, en materia de corrupción, una persona que se le esté investigando, sea imputado por una medida de coerción o finalmente fue acusado de manera formal. ¿Qué implica esto? De antemano hay declaraciones juradas que tuvo que hacer al inicio de la función y a la salida. Si a usted se le llaman para una explicación de ella, tiene que tratar de justificar esos bienes. Pero ello no implica que ese fardo de la prueba todavía no
está a cargo del Ministerio Público. Sí ha habido procesalmente, de acuerdo a los tipos penales, un traspaso de usted ver y justificar. Otro aspecto es, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, que a un funcionario público o a una institución determinada le haga una auditoría. Hay una parte ahí que contempla la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la 10-04, que cuando se hace un informe de auditoría, pues a la persona auditada hay que notificarle para que le haga los reparos del lugar. Pero, doctor, Junior Espinosa, para no poner Giovanni Almonte, ocupó una función pública. Cuando ingresó, presentó su declaración. Cuando salió, cumplió con la ley y presenta su declaración de salida de la función pública. Le abren una investigación. Resulta que Junior Espinosa entró con 5 pesos, salió con 15. En toda la investigación se confirma que hay 10 de esos 15 que están bien justificados. Esos 5 que no puede justificar, ¿quién tiene que justificar el origen? ¿El Ministerio Público o Junior Espinosa? No, obviamente, en el caso Junior lo tiene que justificar, independientemente de que el Ministerio Público lo aporte como prueba en el proceso a los fines de procurar una sanción en contra de usted. Pero usted lo tiene que justificar. ¿Por qué? Porque el tipo penal, su configuración, su estadio procesal lo requiere. Porque, por ejemplo, esa misma declaración jurada que usted realizó al principio de inicio de la función y a la salida, como lo establece la ley, también tiene, y de hecho se hace, lo que es una fiscalización de parte de la Cámara de Cuentas. Doctor, que una fiscalización consiste en hacerle una evaluación y de ello entonces puede resultar que precisamente esos 5 millones de pesos no estén justificados. Entonces, implica que no es solamente hacerla, después de ello hay una supervisión, una evaluación. Y ahí sí, la persona, ya sea auditado, la persona que hizo la declaración jurada o el exfuncionario, tiene que probar el origen de esos fondos. Y no es que se nos configura en este ilícito penal constitucional una excepción al principio de presunción de inocencia, no sobre la persona, sino sobre los funcionarios públicos, porque no afecta a todos los ciudadanos, es a todo aquel que ha ocupado una función pública cuyo patrimonio se incrementó y no ha podido demostrar el origen lícito de ese incremento. Ciertamente, parcialmente y como excepción se le aplica, porque la naturaleza de un funcionario público no es la misma, obviamente, que los ciudadanos normales. Entonces, de ese punto de vista, no es que el Ministerio Público no tenga la responsabilidad de probar, vamos a llamarle para que los amigos televidentes, esa irregularidad, pero sí está a cargo de esa persona investigada o imputada de probar, porque ciertamente si usted hizo una declaración jurada y le están sobrando esos 5 millones de pesos, inclusive, en la buena doctrina del derecho, se ve como la oportunidad de usted probar con antelación antes de ser acusado, que es una gran oportunidad. Se le dan plazos, se le llama y se le dice el punto que se podría corregir o el entuerto de la cual carece esa declaración o esa auditoría. Así que usted está en lo correcto en el sentido de que sí tiene que probar y que no se puede ver como que el Ministerio Público, digamos así, no es que no tiene la responsabilidad, tiene que probar, pero posterior a que usted pueda demostrar de dónde surgieron esos fondos, lo cual no colide, no rompe con el principio de presunción de inocencia, jamás. Es como un deslinde procesal, obviamente sin referirnos a la parte inmobiliaria, pero un deslinde en el cual a la naturaleza de ese tipo penal, pues hay que tratarlo así, como una forma. Una excepción a la regla.
una excepción a la regla. Una excepción a la regla, pero con requisitos claros. Bueno, doctor Víctor Tubí, gracias por haber estado con nosotros. Yo sé Se que acabó el tiempo. yo sé, si no, acabó Junior, sí, el tiempo es implacable. Yo sé que la de la audiencia disfrutó y sobre todo creó conciencia sobre estos temas judiciales que son tan trascendentales porque incide en toda la población, porque en cualquier momento todos somos objeto de ir a los tribunales por H o por R, así que no estamos exentos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Señores, conversamos con el doctor Víctor Tubí, abogado de la República Dominicana, como bien señalábamos, una persona con experiencia de Estado. Esperamos que la conversación con él haya sido interesante y sobre todo satisfactoria. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y será pues hasta mañana.